Yo soy Ami, estoy estudiando psicología en la UGM y bueno, voy a empezar a recolectar tus datos, ¿va? ¿Tu Vale. nombre? Mi nombre es Edgar Córdoba. Ok. ¿Edad? 30 años. ¿Puesto? ¿Puesto de trabajo? Actualmente estoy como coordinador del área de reclutamiento y selección de personal. Ok. ¿Dónde trabajas? Actualmente estoy trabajando en una universidad, entonces la universidad como tal tiene un departamento de recursos humanos. Ok. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Sotavento. Ok. ¿Tiempo que llevas trabajando ahí? Actualmente llevo aproximadamente 4 meses, más o menos, en esa nueva posición. Ok. ¿Estado civil? Concubinato. Ok. Muy bien. Hijos no, ¿verdad? ¿O sí? No, Ok. los perritos. A ver, no cuenta. ¿Qué actividades desempeñas en tu trabajo? Bueno, como tal, como te comentaba, estoy como coordinador del área de reclutamiento y selección de personal. Obviamente es toda la parte de análisis de puestos, descripción de puestos como tal, entrevistas, tanto principalmente de salida, clima laboral y bueno, pues toda la parte de reclutamiento en cuestión de bolsas de trabajo, eh, Indeed, OCC, Talenteca, Facebook, Chambaya, al menos aquí en Monterrey hay muchas aplicaciones más, se recapitula todo lo que es la información curricular, por así decirlo, de los prospectos o de los futuros prospectos o talentos, y una vez que se hace este proceso, empezamos ahora sí la depuración, empezamos a leer los currículums, vemos cuáles son los favorables para el puesto o cuáles cumplen con ciertos requisitos, de ahí hacemos llamadas, en este caso ya de ahí, pues si vemos que cumplen el primer filtro, es decir, filtrar la segunda parte, de ahí nos vamos a agendar entrevistas. En esas entrevistas ya nosotros, o al menos en mi departamento, somos el filtro, por así decirlo, de la empresa como tal. Una vez que vemos que cumple con los requisitos, en cuestión de valores, ética, cierta experiencia, ya mandamos al dueño de la vacante o en este caso a los gerentes, por así decirlo, y una vez que ellos nos dan la retroalimentación, nosotros damos el seguimiento. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente mandarle pruebas psicométricas, investigación laboral, comprobación de semanas cotizadas, que en el momento de decir, oye, ¿sabes que yo estaba trabajando aquí? Y revisamos sus semanas cotizadas, coincidan cierto tiempo, como tal hacer toda la parte de referencias laborales, tanto por correo, por mensaje, por llamada, o por todos los medios posibles, y pues también hacemos la investigación en conciliación, si en este caso el prospecto tiene alguna demanda o pues está en proceso de, ¿no? Y una vez que hacemos toda esta situación, o todo este proceso, si cumple con los requisitos que nosotros estamos haciendo, se manda una segunda entrevista a las partes directivas. Si las partes directivas creen que es la persona ideal, pues obviamente ya se le hace el proceso de oferta. Ya una vez, ¿quién determina como tal la oferta, el salario, perdón? Pues en este caso es dirección o gerencia de recursos humanos y dirección general, ¿vale? A nosotros nos pasan lo que es ese requisito, trabajamos para volver a entrevistar a la persona que acuda con nosotros, y pues ya de ahí se le oferta, si la persona está de acuerdo o no, y ya de ahí pues obviamente viene la parte de contratación. Y entre ese inter pues obviamente se pide toda la papelería
desde la A hasta la Z. Cada empresa tiene un formato o una manera de pedir ciertos documentos o requisitos. Algunos son muy extensos, algunos medios y algunos nada más se manejan con los básicos. Entonces ya una vez que se completen esos datos que cada empresa te solicita, pues ya puede entrar la persona y ya se ingresa. Al momento de ingresarlo, pues bueno, anterior a esto tenemos nosotros que hacer toda la parte de toda la logística en cuestión de solicitud de herramientas de trabajo. Por ejemplo, si la empresa da celulares, da computadoras, da tablets, cualquier equipo de o herramienta de trabajo se tiene que solicitar con anticipación. Obviamente también se tienen que invitar a las partes o a los proveedores que en este caso interactúan con lo que es el área, para poder darle las herramientas necesarias al colaborador. Entonces también nosotros nos encargamos como departamento de esa parte, vemos que o le damos el seguimiento para ver si cumple con cada uno de los requisitos, y ya de ahí al momento de la firma de contrato, ya tenerlos ahí, ¿no? Firman contrato como tal. También tenemos nosotros que aclararle en cuestión de cláusulas, en cuestión de reglamentos, en cuestiones de códigos de ética. Tenemos que desmenuzarle cada punto desde la A hasta la Z, y una vez que el colaborador está de acuerdo, se le indica que firme o dónde tiene que firmar, ¿no? Y una vez que se completa este proceso, se le da una inducción por parte de recursos humanos. Adicional, una vez terminando la inducción, se le da otra inducción, por así decirlo, en cuestión de lo que es el departamento involucrado o el dueño de la vacante, para que el personal no se vaya en ceros. Cada personal que entra a cada departamento, a cada empresa, casi siempre el deber ser es contemplar lo que viene desde cero, ¿no? Porque nosotros lo tenemos que recubrir, le tenemos que enseñar la nueva cultura o las nuevas estrategias que la empresa está dando. Ya una vez que se cumpla con este periodo, fase media casi terminando, pues obviamente se hace lo que es la presentación, o se gestiona lo que es la presentación en cada una de las áreas, y adicional pues ya se hace el cierre, ¿no? ¿Cómo se hace el cierre? Entregándole lo que son sus herramientas de trabajo, entregándolo al lugar donde tiene que ir la persona, y obviamente pues ya presentándolo con sus compañeros de trabajo. Adicional, pues bueno, esa es la parte de reclutamiento y selección de personal, ¿verdad? Pues también vemos lo que son las faltas, es decir, parte de las incidencias o prenómina. Si vemos que algún colaborador falta, si algún colaborador no llegó, o si un colaborador nos abandona el trabajo, también tenemos que darle seguimiento. Tenemos que mandar los reportes como tal, para que en esto, al momento de los días agendados para paga, pues no salga dinero de más de la empresa. Y adicional, pues también hacemos lo que es la parte de expedientes. El mundo de los expedientes es un rollo, porque obviamente tienen que cumplir con ciertos lineamientos por cualquier situación de auditoría, ¿vale? Entonces, una vez que todos vemos que está bien con cada uno de los puntos, pues obviamente ya armamos el expediente, se mete y se resguarda. Cuando hay una baja, ya sea por motivos de renuncias voluntarias, lamentablemente ya sea por despido, o en este caso por abandono laboral, lo que hacemos nosotros, atestiguamos, por así decirlo, damos fe, mandamos lo que son las bajas al área de contabilidad, y una vez que se hace todo el proceso, que la persona firma su renuncia, o en este caso es consciente de la situación del por cual se le está dando de baja, y hay buenos términos, ya bajamos lo que es el expediente. El bajarlo es decir, separarlo de los colaboradores activos y ponerlo en el área de colaboradores inactivos. Ok. Wow. Es un montón. Se escucha medio, pues, pesado. Un poquito. Oye, y de lo que te enseñaron en tu carrera, ¿qué consideras que has ocupado en tu trabajo actual? O sea, de lo que estudiaste en tu carrera, ¿qué es lo que has aplicado? ¿Qué conocimientos has aplicado a tu trabajo? Principalmente
el área de capacitación. ¿Ok? El área de capacitación sí fue un área donde realmente a mí me aperturó el conocimiento hacia el mundo laboral. Yo creo que si no hubiese tenido las herramientas y el conocimiento adecuado, sí se me hubiera dificultado un poquito más. Entonces, la capacitación en una empresa es fundamental. Yo creo que me dieron principalmente la oportunidad de poderme, o que me prepararon principalmente para poder hablar frente a un grupo, cómo dirigir un grupo, saber qué puntos tienes que tocar con ciertos grupos. Cada grupo o cada capacitación siempre es diferente. Entonces, pues obviamente yo creo que esas fueron las herramientas que me dieron. Wow. Entonces, ¿sí consideras que lo aprendido en tu carrera fue útil? Por lo menos en esa parte, ¿no? En la parte de capacitación, y te voy a ser sincero, también en la parte de entrevista. En la parte de entrevista, pues obviamente es como, no quiero involucrar ni tampoco traspasar la línea entre lo clínico y lo laboral. Sin embargo, la parte de la psicología sí te da este conocimiento para poder interactuar y poder conocer más a profundidad a lo que es el posible candidato y poder detectar ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona te está mintiendo, cuando una persona está nerviosa, principalmente saber qué hacer en ese momento, el poder modular la voz para que la persona no se sienta ni agredida, ni tampoco, es decir, ¿sabes qué? Pues siento que no hay como que este ímpetu, ¿no? Proyectar de manera positiva hacia el colaborador lo que nosotros queremos como empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de las entrevistas también eso me lo dio la carrera como tal, el poder identificar lo que es el lenguaje corporal, que es una de las herramientas fundamentales que en este caso tienes que saber, porque si lamentablemente nos dejamos llevar por el sentimentalismo o por corazonadas, entonces ya nuestro trabajo no es efectivo, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar estas habilidades en cuestión de lenguaje corporal, más que nada en cuestión de lenguaje corporal, ¿no? Una vez que las identificamos, es decir, ¿sabes qué? ¿Es posible candidato o sabes qué? No es posible candidato? Sí, ¿consideras que todo, o sea, consideras que tu conocimiento actual es mayor al que obtuviste cuando egresaste de la carrera? Sí, muchísimo. Muchísimo. La parte en que tú te enfrentas al mundo laboral sí es retador, muy retador en todos los sentidos. Sin embargo, llega una cierta edad o un cierto tiempo, un cierto periodo en el cual ya empiezas a buscar aspiraciones mayores y en ese aspecto ya te das cuenta que tienes la capacidad para poder desenvolverte, para poder resolver una cierta situación y que tengas el conocimiento para poder sacar esa parte o el trabajo, como se dice, al menos en mi departamento. Ok, sí, definitivamente creo que justo eso estaba comentando con Mafer hoy, que siento que al final el conocimiento que podamos aprender ahorita no es lo más importante, sino ya cuando salimos a la vida real y empezamos a enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? O aplicar más bien lo aprendido. Y ya conforme pasa el tiempo, pues ya uno va adquiriendo ciertas mañas, ¿no? Ya va agarrando callo. Entonces, pues bueno, ¿qué habilidades y cualidades crees que debe poseer un psicólogo organizacional? Tolerancia a la frustración. Eso es fundamental para cualquier situación. Si no sabes manejar una situación que a veces no se tienen las herramientas necesarias, tienes que tener el temple para poder decir, respiro, inhalo, exhalo, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo lo tengo que hacer? Si en ese momento yo no tengo las herramientas, pregunto pues obviamente con una persona que tenga la capacitación y tenga el conocimiento necesario. Humildad también para poder desempeñar o preguntar o realizar ciertas actividades que a veces uno no tiene el conocimiento, tener esa humildad para poder decir, ¿sabes qué? No sé, pero me gustaría aprender. Aparte, adicional, agregándole a eso, tienes que tener actitud.
En el mundo laboral, si no tienes actitud, créeme que uf, te vas a topar con un muro en el cual no vas a poder pasar y va a ser esta parte entre lo personal y lo laboral en donde va a estar chocando, ¿no? Entonces, la actitud ante situaciones completamente embarazosas, sí tienes que tener esas 3 herramientas para mí necesarias y fundamentales. Sí. No sé, pero yo creo que sí tienes razón. Digo, yo nunca he trabajado, ¿verdad?, en una empresa, pero me imagino que es como, pues, tolerar, ¿no?, a las personas, a los trabajadores y así. Efectivamente. ¿Cómo está estructurado el área de recursos humanos como empresa? Depende. Cada empresa tiene una estructura diferente, completamente. Pues principalmente en donde estamos ahorita nosotros es la parte de gerencia, es como la dirección. Después está la parte de reclutamiento y selección de personal, y adicional está, digamos, una contraparte que es la parte de capacitación. Entre esa pirámide, por así decirlo, o esa estructura como tal, pues obviamente hay muchísimos procesos que empatan el A con el C o el B con el C. Entonces, depende de cada empresa. Ok. ¿Qué planes o estrategias manejas dentro de tu área? Dentro de mi área, pues bueno, más que nada la parte de reclutamiento. En la parte de reclutamiento no nada más es una sola fuente en el cual tengas que obtener información, es decir, las bolsas de trabajo virtuales o plataformas, como ya te he mencionado, OCC, Indeed, Talenteca, Chambayá. Ahorita ya no se da tanto, pero también la parte de volanteo, la parte de postularte en un periódico o en ciertas instituciones que te den esta oportunidad para poder promocionar las oportunidades laborales, ferias de empleo que también tienes que agendar, que tienes que prevenir para poder adquirir o recopilar el talento y así obviamente tener tus vacantes cubiertas. Adicional, pues obviamente se tiene que hacer lo que es la retención de personal. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente aplicando encuestas de clima laboral y obviamente con base a eso, con base a los resultados que en su momento dado a veces arrojan áreas de oportunidad, trabajar específicamente sobre esas áreas de oportunidad, obviamente aplaudir como tal a las como te puedo decir, a las áreas que en este caso están haciendo un buen trabajo, también hacerle su reconocimiento, pues obviamente para que se sientan motivadas, ¿no? Entonces, una vez que se hace, digamos, estas encuestas, pues obviamente se trabaja en una planeación, y esta planeación no nada más es de parte del Departamento de Recursos Humanos, sino también, al menos ahorita en la empresa en donde estoy, también se incluye lo que es la parte de dirección, hablando de todas las direcciones y principalmente desde dirección general hasta como dirección de cada uno de los departamentos, ¿vale? Se trabaja en conjunto, se trabaja en estrategias, se trabajan puntos de vista, y una vez que se tiene todo esto recopilado, pues ya se tiene el plan de trabajo o el plan de capacitación para atacar esas áreas de oportunidad y poderlas reducir. Ok, ¿tú consideras que es... ¿Qué tan importante consideras tú que es el reconocimiento del buen trabajo a los trabajadores? Bueno, Actualmente yo creo que ya no debería ser una opción, ya debería estar establecido en el reglamento prácticamente, ya que lamentablemente o en la actualidad, al menos donde yo estoy aquí, que es en Nuevo León, es una rotación inmensa de personal. Lamentablemente casi siempre el gap es porque no tienen a un buen líder, o el líder que tienen lamentablemente no tiene el conocimiento o no tiene la capacitación o la preparación para poder desempeñar a su área, ¿no? Entonces, obviamente cuando no hay una directriz, el colaborador que pasa o cómo se siente, pues se siente perdido. Y al no tener esta estructura sólida, pues obviamente
nos podemos encontrar con esta parte de rotación de personal y que nunca vamos a poder parar, por así decirlo. El reconocimiento efectivamente es tanto desde la parte directiva como desde la parte de operación. Aquel trabajador que se está desempeñando o que está dando extra de más es porque tiene la camisa muy puesta y más allá de tener una remuneración económica, pues obviamente también se le puede dar una remuneración pues principalmente en cuestión de sus actividades, es decir, puede ser o solicitar un ascenso. Sí. ¿Qué tan importante piensas o crees que es respetar el tiempo de entrada y de salida de los trabajadores? Lo digo porque, o me lo pregunto más bien porque hay empresas, muchas empresas en las que su entrada y salida es a las 8 y y su horario de salida es a las 8 o 6 y a veces por el exceso de trabajo, porque el jefe no deja salir o porque lo que sea, corre más el tiempo, ¿no? Entonces, tú consideras que ahorita acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Que se pone en la camiseta, pero ¿qué tan bueno o malo es eso? Porque cuestiona el horario de salida. No tiene absolutamente nada de bueno cuando te dicen, sabes que tu jornada laboral empieza a las 8, tienes hora de entrada más una hora de salida. Ahí es cuando la gente empieza a identificar, decir, sabes que este trabajo no me conviene, y por esa situación las vacantes no se empiezan a cubrir. O empiezas a tener rotación de personal, tu índice de rotación de personal es mayor, ¿no? Entonces, obviamente hablándote un poquito más sobre normativas, prácticamente la NOM 035 te habla sobre eso, ¿no? Obviamente el colaborador se empieza a sentir cansado, ya empieza a perder vida social, ya es más vida laboral, y obviamente al ejercer esta presión sobre el colaborador, aunado, sumándole que no tiene un buen líder, pues las consecuencias lamentablemente para la empresa son negativas. Sí. ¿En algún momento has tenido alguna complicación en el trabajo, no? Algo que fuera, algo que sea fuera del ordinario y que has tenido que intervenir y que un caos en la oficina, en el trabajo? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Todos los días, ¿no? No te puedo decir que casi siempre, pero sí es de cuestiones pausadas, por así decirlo, porque ¿cuáles son las situaciones? Pues que, oye, ¿sabes qué? El colaborador se acaba de accidentar, se cortó un dedo, se cortó una mano, ¿qué tienes que hacer en ese entonces, no? Para empezar, para evitar cualquier situación, tienes que ver que la persona esté dada de alta en el seguro. Si no la tienen dada de alta y tiene lamentablemente un accidente en el laboral, olvídate, porque posiblemente la empresa va a ser multada. ¿Por quién? Pues obviamente por parte de ellos, ¿no? Entonces, al ver esta situación, que fíjate que al menos en las empresas en las cuales yo he estado, el colaborador ingresa el día de hoy y ese mismo día se está dando de alta, ¿no? Entonces, una vez pasó una situación así, entra el colaborador el día de hoy mismo se le da de alta, hoy mismo que ingresó, esta persona tenía que viajar fuera del país, para hacerte más específico, a Estados Unidos. En Estados Unidos la persona en entrevista nunca comentó que era una persona con enfermedades crónicas, entonces al no llevar su medicamento, obviamente estando ya en otro país se puso mal. Perdimos contacto con la persona completamente, nunca nos dijo que se fue a un hospital, nunca dio un número telefónico, bueno, dejó el número, dejó su celular, perdón, entonces no teníamos cómo poder localizar a esta persona y prácticamente ya la estábamos dando por desaparecida. Pasaron aproximadamente más de 48 horas hasta que nosotros
pudimos tener una noticia de la persona y obviamente ya fue cuando intervenimos nosotros, ¿no? Obviamente la empresa se hizo responsable sobre los gastos médicos, obviamente pues la persona hasta cierto punto fue amonestada de manera verbal por no externar esta situación o esta enfermedad que al menos en la empresa en la que estaba no discriminaba principalmente, pero sí esta amonestación de decir, ¿por qué no nos comentaste que eres una persona que lleva un tratamiento, ¿no? Entonces al llevar un tratamiento y no llevarlo de manera adecuada, pues hubo esta consecuencia. Entre esa y otras más. Que esa fue como que la más grave y pues bueno, en temas de, lamentablemente, de actos no morales, por así decirlo, es decir, que encuentras a los colaboradores pues haciendo actos indebidos, viendo páginas que no están de acuerdo a la cultura de la empresa o haciendo actos como tal que no están acordes a lo que son los lineamientos de la empresa y pues obviamente son las bajas inmediatas. Okay. Y digo, eso es fuera del ordinario. ¿Por qué? Porque no estás preparado para una situación así, ¿no? Entonces es volver a hacer el proceso como tal de reclutamiento, selección de personal y tener por cada persona que no esté en su área, pues es pérdida para la empresa. Sí. ¿Te has enfrentado en algún momento a algún conflicto entre los trabajadores? O sea, como alguna discusión, como mediador. Sí, al final del día. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos? Es primero separar a las personas, escuchar las versiones y obviamente, una vez que se escuchan las versiones, saber qué hacer, ¿no? Pero antes como de hacer este careo, por así decirlo, o arreglar o cerrar este conflicto, se hace la investigación como tal, o al menos en las empresas en donde he estado, se hace la investigación, cuál fue la causa de los hechos. Ya una vez que se llega a la conclusión, se tiene la información, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, no, nos acercamos, nos sentamos y tratamos de mediar, ¿no? Obviamente tenemos que ser imparciales en todo momento, no estar a favor de una persona ni de otra, simplemente solucionar. No te puedo decir que como los niños ven la mano, pero sí obviamente respetando los lineamientos que la empresa tiene. Sí, ¿te has enfrentado en algún momento a algún conflicto ético? O sea, como pues la empresa tiene ciertas reglas, pero tu parte ética o tu moral dice como, no, esto no está bien, o no me parece que las cosas se tengan que hacer así. ¿Te has enfrentado a ese tipo de cuestiones? Es decir, que la empresa sea muy radical y yo no estoy de acuerdo con ciertas situaciones. Ajá. Ok, sí me he encontrado con estas situaciones. Obviamente me pasó una vez en una empresa en la cual la persona estaba escuchando música y obviamente las cámaras de vigilancia grabaron esa parte y pues obviamente fue baja inmediata, ¿no? Entonces pues sí lamentablemente fue un hecho en el cual no estaba tan yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque era una colaboradora que al final del día sí tenía la experiencia, tenía el conocimiento, era una persona, ¿cómo te puedo decir? Que sí valía la pena retenerla. Sin embargo, pues la política de la empresa como tal era completamente cero uso de celular y pues lamentablemente tuvimos que acceder ante esa situación. ¿Y cómo abordaste esa situación? Bueno, antes que nada, se tiene que recopilar toda la evidencia, se tiene que hacer una investigación como tal. En este caso, como te comentaba, habían cámaras, entonces solicita la evidencia como tal de las cámaras, se mantienen en un formato o en la computadora y ya mandas a llamar a la persona. Obviamente tiene que ser un lugar donde no hay absolutamente nadie,
obviamente todo se tiene que manejar de manera confidencial y pues bueno, platicas con la persona, antes que nada cómo se siente, qué ha pasado durante su día a día y ya dile externos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se te manda a llamar por este motivo y pues obviamente nosotros tuvimos un contrato con ciertos reglamentos o más que nada con ciertos reglamentos y pues lamentablemente estamos irrumpiendo ante los reglamentos de la empresa y lamentablemente la consecuencia pues es la baja automática, ¿no? Entonces, así es el proceso. Ahí hay un inter donde la persona, a como te puede apelar, decir, ¿sabes qué? Sí voy a firmarte, a como no te voy a hacer firmar o no voy a firmar y nos vemos en conciliación, ¿no? Es cuando empieza el proceso de demanda, en donde pues tú me das, yo te doy, pero sabes que yo te ofrezco tanto, etcétera, etcétera. Sí. ¿Pudieras cambiar algo de tu área? ¿Lo harías? Actualmente no. Actualmente no. Ok. ¿Cosas a mejorar de tu área? Siempre hay mejoras en todas las áreas. Siempre hay mejoras en todas las áreas. Es fundamental siempre implementar las mejoras. Si no hay mejoras, o estamos con el personal no indicado o no queremos hacer el trabajo. Pero mejoras siempre van a haber. Sí. En algún momento de tu área de trabajo, ¿no? De tu forma, ¿has realizado pruebas psicológicas? Pruebas ¿No? sí, batería de pruebas, sí se aplican. El deber ser antes de entrar cualquier colaborador es mandarle una prueba de psicometrías. Obviamente si cumple con los parámetros que la empresa indica, es aceptable. Si no, no es recomendable, porque eso te va a traer situaciones más adelante. Que te voy a decir algo, las pruebas psicométricas no es un volado al aire, pero a veces no pueden ser tan específicas. ¿Por qué? Porque todo depende dónde las contesten, con qué estado de ánimo las contesten, tanto física como mentalmente. Entonces, si es una persona que lamentablemente viene cansada, viene aturdida o trae muchos problemas, pues lamentablemente va a afectar en lo que son los resultados. Ok. Tú desde que fuiste egresado, ¿pensaste o durante la carrera o después o te viste en esta área, el área organizacional, o te vías en otra área? Te voy a ser sincero, los primeros semestres de la carrera era clínica, me gustaba muchísimo, hasta la fecha también me gusta. Sin embargo, como te comentaba hace unos minutos, cuando yo conocí el área de capacitación, me gustó muchísimo. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Y viendo el campo laboral también, pues obviamente me incliné más que nada por el área laboral. Y actualmente entonces te sientes satisfecho en tu área, no la cambiarías por el momento. Creo que parte del crecimiento personal es nunca sentirte satisfecho. Siempre que, al menos desde una percepción, desde mi propia percepción, si yo no tuviera aspiraciones, si yo no quisiera crecer, no estaría donde hoy estoy. Y hasta donde yo quiero llegar, pues obviamente, pues es más allá de una gerencia, si es posiblemente que yo decida hacer, llegar hasta una dirección. Ok, ¿estás satisfecho en la parte monetaria? Sí por el ambiente laboral. Ok. ¿El ambiente laboral es sano? ¿Es tranquilo? ¿Es pesado? ¿Cómo es el día a día en un trabajo? Depende. Depende de cada empresa. A como te pueden tocar muy buenos compañeros, a como te pueden tocar compañeros que lamentablemente traen sus situaciones personales al trabajo, y ahí es donde te vas a empezar a
o ahí es donde uno se empieza a dar de topes con pared? Sí, como te comentaba, todas las pruebas psicométricas son fundamentales y es parte de un proceso, como te comentaba, principalmente para saber si el colaborador reúne también estos aspectos, tanto más que nada emocionales o socioemocionales, pues principalmente para ver si se puede adaptar a lo que es al pues al área o al departamento. Ok, ¿cuáles has aplicado? O sea, ¿cuáles pruebas? HTP 16, HTP, el Raven, son como los que más hemos, como te puedo decir, aplicado. Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en tu trabajo? O sea, que te digas como, a lo mejor este día marcó mi vida laboral, o este día fue como, wow. Obviamente cuando te suben de salario. Cuando te suben de salario o o te ascienden o te dan ciertas asignaciones en las cuales es en base a tu desempeño, ¿verdad? O cuando te van encargando proyectos, porque ven el potencial que has creado con la empresa y principalmente por los conocimientos que tienes. Eso para mí son aspectos fundamentales en cuestión de como de premiación o reconocimiento hacia el mérito. ¿Consideras que la empatía dentro del área de psicología organizacional debe ir así de cajón, así en primera fila, ¿no? Para poder lidiar con las personas? Efectivamente, yo creo que desde una perspectiva personal, al menos una de las cosas que en su momento dado he escuchado como retroalimentación positiva, es esta parte, ¿no? El ser empático con las demás personas, el preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu día? O si tú alguna situación lamentablemente pues desafortunada o una situación difícil, es preguntarle cómo te sientes, cómo estás el día de hoy, pudiste resolverlo, en qué te podemos ayudar, o sea, brindándole como que esa mano de, no amiga, porque ni tampoco es, ¿cómo te puedo decir?, traspasar esa línea, ¿no? Sino ver que la empresa se interesa en sus colaboradores. Ok. ¿Crees que es hasta cierto punto tóxico que los trabajadores se lleven trabajo a casa? Pues es depende de cada persona. Muchas veces el que te lleves trabajo a tu casa es por dos razones: o porque tienes exceso de trabajo, o porque no trabajaste lo que deberías de haber trabajado durante el día. Adicional, pues obviamente es ponerse la camiseta, y adelantar trabajo. Pero ¿crees eso, eso depende de cada persona. Okay. Eso depende de cada persona. Obviamente hay que tener hay que aprender a separar entre la vida laboral y la vida personal. ¿Crees ¿qué crees tú que se deba hacer cuando las autoridades laborales, obviamente, no respetan como esa parte, ¿no? Del horario, del salario, del trabajo? Porque creo que es bien sabido que hay trabajos en donde tú te pones la camiseta, pero no eres a lo mejor bien remunerado, no solamente en la parte económica o monetaria, sino en la parte de a lo mejor un reconocimiento o un ascenso o nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees que se debe hacer o qué opinas? Bueno, es cuando una empresa no hace ese tipo de reconocimientos, es un foco rojo para el colaborador, porque esto quiere decir que más allá de que esté dando el 300%, pues lamentablemente su trabajo no es bien reconocido, ¿no?
y al no tener esto el colaborador, pues obviamente va a buscar el poder emigrar hacia un lugar donde pues obviamente sí reconozcan su trabajo, sí reconozcan su conocimiento, sí reconozcan su experiencia, y obviamente pues la empresa lamentablemente se queda con esa gran pérdida. Ok, ¿y qué opinas de los trabajos que también igual es bien sabido que cuando egresas, pues uno lo que espera es trabajar, ¿no? Y en el área donde se estuvo desarrollando por tanto tiempo. Pero ¿qué opinas de las empresas que no contratan porque no tienen experiencia, porque acaban de salir, pero pues no hay otra forma más que contratándolos, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo le hace esa gente que acaba de egresar y que está buscando trabajo, pero en un trabajo donde pueda desarrollarse su área de estudio, pero no le dan porque no tiene experiencia? ¿Tú qué opinas? Ok, antes de llegar a la respuesta de esa pregunta, hay una contrarrespuesta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como colaboradores debemos de buscar el trabajo ideal conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú te postules hacia un trabajo en el cual, pues obviamente todo el mundo se quiere ir por una remuneración mayor y no contamos con el conocimiento, lamentablemente vas a hacer perder a la empresa tanto tiempo como dinero, ¿no? Entonces uno tiene que ir adecuándose o buscar ese empleo conforme a nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral así es. Si no tienes experiencia, lamentablemente, al menos que sea una empresa y que te diga, ¿sabes qué? Vamos a bajar el perfil, por así decirlo. Podemos contratar personas recién egresadas. ¿Y qué es lo que yo quiero? Bueno, que en este caso sea una persona proactiva, ciertas actitudes más allá de la experiencia. ¿Qué dice la empresa? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero contratar a una persona con esta experiencia, pero si no la tiene, vamos a contratar personas que acaban de egresar. ¿Qué es lo que yo quiero de esta persona? Bueno, que tenga actitud, que tenga servicio, principalmente tanto al cliente, servicio al cliente, todas las áreas son servicio al cliente. Que tenga la disponibilidad, y cuando decirte que tenga la disponibilidad es porque te vas a matar más de 2 horas. ¿Sí me explico? Aquella persona que tenga la apertura también de seguir aprendiendo y que tenga una actitud sana, que no traiga sus problemas de casa a la empresa, y obviamente en ese inter, sabiendo que es una persona que carece de experiencia, posiblemente la empresa lo va a contratar, pero con un salario menor. Entonces ya ahí es donde decide la persona, sabes que si le entro o no le entro. Aquí es, cuando tú vas a buscar un trabajo es por 2 cuestiones, o por una mayor remuneración o por adquirir experiencia. Es las 2 primeras partes que uno como persona tiene que aprender a identificar. ¿Qué quieres? ¿Experiencia o dinero? Pero si posiblemente quieres dinero y no tienes la experiencia, lamentablemente es donde empieza a pasar el tiempo y no encuentras un trabajo o no hay un trabajo estable. Muy bien. Pues no sé si te gustaría aportar algo más o agregar algo más, no sé si algo. Sí, que... para las nuevas generaciones te voy a recomendar algo. Excel más allá del básico. Hoy día a día las personas competentes saben Excel. De verdad. Si tú vas a una empresa y vas a la par con una persona que ya tiene la experiencia, pero la empresa dice, ¿sabes qué? Yo quiero una persona que maneje Excel. Va. Y está una persona con título, cédula y tal, posiblemente hasta maestría, y está una persona que está como recién pasante. El recién pasante, créeme que va a tener una posibilidad todavía un poquito mayor a la persona que posiblemente tenga maestría. Es un decir, es un ejemplo, de verdad. Inglés.
el inglés es fundamental. ¿Para qué? Para que obviamente seas competente en el mercado laboral. Son, creo que esas dos partes. Si me hablas del área de recursos humanos, ¿qué es lo que tienes que aprender? Excel, inglés también, y principalmente conocer sobre ciertos rasgos de contabilidad o ciertos puntos de contabilidad. SUA, ITSE, aprender a manejar una prenómina, una nómina, las altas, las bajas, eso yo creo que es fundamental para poder ser una persona competente, al menos en el área de recursos humanos. Con eso ya tienes, creo que tienes un 30% ganado, de verdad, de verdad. Ok, bueno, pues estas son todas las preguntas por el momento. Este, pues creo que es todo. Muchas gracias por tomar la llamada y por participar. No, te agradezco a ti, que te hayas tomado el tiempo y todo esto. Con gusto. No, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo a lo mejor en otras entrevistas Con gusto. para la materia de psicología organizacional. Pues Claro fue un que gusto sí. conocerte y gracias. Para servirte. Bye. Que tengas bonito día y mucho éxito en tu carrera. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Bueno, como conclusión, podemos darnos cuenta que el área de la psicología organizacional es muy importante, es muy bonita también. Considero, acorde a todo lo que empecé a escuchar, que es bastante pesado. Hay que estar como muy atento a todo, hay que estar actualizado también de las distintas pruebas, hay que estar muy al pendiente de las mejoras que se pueden hacer dentro del área. También, al igual que las demás áreas de la psicología, es un área muy importante y como lo mencioné, le pregunté si en lo monetario él estaba satisfecho y es bien sabido que la mayoría de los psicólogos organizacionales recomiendan esta área ya que es muy bien pagada, es muy bien remunerada. Antes de iniciar la sesión o empezar a grabar, él me había dicho que había salido un poco más tarde de lo que generalmente sale, entonces en la sesión mencionamos eso, ¿no? De que hay veces en las que tardan más tiempo en salir que el que ya tienen horario fijo, ¿no? Salen a las 6, a las 7 y van saliendo 7:30, 8. Y bueno, generalmente son personas que se ponen la camiseta, ¿no? Es muy importante también es muy importante el reconocimiento del buen trabajo de los empleados para mejorar para seguir mejorando el trabajo del trabajador y que se sienta también satisfecho, no solamente a premiarlo monetariamente o con algún puesto más alto o con palabras bonitas, sino también monetariamente. Entonces, creo que podemos aprender mucho de esta área, creo que es bastante interesante, bastante de picar piedra, pero es muy buena, es muy importante, creces en muchas áreas de la vida personal de cada quien y también adquieres nuevos conocimientos, nuevas experiencias y es sin duda muy bella y un área a la que muchos también se quieren inclinar, entonces es muy bueno.